Hola, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Grupo Carey, y vamos a ver el resumen semanal correspondiente al viernes 6 de marzo de 2020. Bueno, arrancamos con Estados Unidos, donde vemos que tuvimos una nueva semana bastante volátil y que actualmente el Standard and Poor's está yendo a testear el piso que tiene en la zona de los 2.900 puntos, que coincide también con el mínimo de octubre, a partir del cual se generó todo este rally alcista que terminó hace menos de 2 semanas, así que estamos en momentos bastante importantes desde el punto de vista técnico. Y bueno, como hoy tengo varios temas para tratar, me traje un pequeño PowerPoint. Lo primero que quiero tratar es la baja de tasas de la Fed de esta semana. La Fed bajó 0,5% la tasa de interés con una baja de emergencia, respondiendo a lo que estaba sucediendo en el mercado. Y bueno, al ser una baja de emergencia y de 0,5% fue tomada negativamente por la mayoría, porque obviamente al actuar de esta manera la Fed, como que da a entender un poco de que está superada por la situación y que puede ser que no evite que Estados Unidos entre en recesión. Entonces, lo primero que hay que aclarar a partir de esto es que la Fed lo único que está haciendo es mantener una política neutral de tasas de interés, que lo viene haciendo de hecho desde 2018. ¿Qué significa esto? Que el principal objetivo de la Fed en este momento, teniendo en cuenta que estamos en un contexto de bajo crecimiento económico a nivel mundial, es evitar que la curva de los bonos del Tesoro de Estados Unidos se invierta, o por lo menos si está invertida, que no tenga una pendiente negativa muy pronunciada. ¿Y por qué sucede esto? Porque la curva de los bonos del Tesoro también marca los márgenes de intermediación bancaria. Entonces, si la curva está demasiado negativa, los bancos de Estados Unidos no van a ganar mucho dinero entre la tasa de interés que pagan por los préstamos y la tasa de interés que cobran por los créditos que dan. Entonces la Fed lo que trata de hacer es evitar que la curva se ponga negativa o tenga una pendiente muy grande, porque si eso pasa, los bancos van a endurecer mucho sus regulaciones, van a endurecer mucho sus requisitos para acceder a préstamos, o peor aún, van a darle préstamos a gente más riesgosa, y eso puede llevar al país a una recesión o a una crisis financiera, como sucedió en 2008. Entonces, cuando nosotros miramos las subas y las bajas de tasa que ha tenido la Fed desde 2018, vamos a ver que si uno mira la diferencia que hay entre la tasa del bono a 10 años y la tasa de política de la Fed, vamos a ver que a medida que la Fed iba subiendo las tasas, la diferencia entre la tasa de 10 años y la tasa de la Fed se iba achicando. Pero fíjense, a partir de 2019, cuando empezó a recortar las tasas, que la curva de los bonos del Tesoro estaba negativa, fue bastante efectiva la Fed, porque en cada baja de tasas que llevaba adelante, la pendiente de la curva negativa se iba tornando cada vez un poco más positiva, e incluso el 31 del 10 bajó la tasa 0,25 y la pendiente de la curva de estar negativa pasó a positiva. Ahora estamos en 0,5 negativo, dependiente de la curva de los bonos, y bueno, no sabemos qué es lo que va a pasar. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que justamente lo que hizo la Fed no tiene que sorprendernos, porque lo que está haciendo justamente es acompañar el movimiento de los bonos del Tesoro. O sea, la Fed en este momento está dejando que el mercado decida cuál es la tasa de interés y ellos acompañan. En este momento la tasa del bono del Tesoro es 0,7%, o sea que es muy probable que en la próxima reunión la Fed vuelva a bajar las tasas de interés para acompañar el rendimiento de los bonos del Tesoro y evitar así que la curva de bonos esté invertida. Bueno, otro tema que quiero tratar es el coronavirus. ¿Y por qué pongo una frase de John Templeton que dice: las 4 palabras más costosas del mundo de las inversiones son "esta vez será diferente"? ¿Por qué pongo esta frase de John Templeton? Porque como vimos hace un par de informes atrás, nunca en toda la historia de los mercados modernos una epidemia de un virus provocó una recesión a nivel mundial y un mercado bajista a nivel mundial. Entonces yo no entiendo por qué, si la historia nos ha mostrado esto, hay gente que actualmente dice: esta vez será diferente, esta vez sí el coronavirus va a generar una recesión en Estados Unidos y un mercado bajista a nivel mundial.
Sinceramente no lo entiendo, va en contra de mi lógica, así que en un par de meses veremos si los datos y John Templeton tuvieron razón o si efectivamente tuvieron razón quienes afirman que esta vez será diferente y tendremos recesión a nivel mundial. Yo por lo pronto me inclino para el lado de los datos, porque decir que esto va a llevar al mundo a una recesión sería subestimar demasiado a los agentes económicos y a la capacidad que tiene la gente para responder ante una epidemia de un virus. Pero bueno, el sentimiento en este momento del mercado está muy pesimista, o sea que es entendible que haya gente que crea que efectivamente el mundo va a entrar en una recesión por una epidemia de un virus, a pesar de que nunca antes lo ha hecho. Bueno, tercera cosa de la que quiero hablar es Howard Marks. Escribió en 2018 un libro que se llama Mastering the Market Cycle, que explica de una manera muy exhaustiva cómo se mueven los ciclos de la economía, los ciclos de los mercados, los ciclos de los bienes raíces, los ciclos de la emoción de los inversores, y da muy buenos consejos para que entendamos en dónde estamos posicionados en este momento. Él decía, para saber en dónde estamos parados en el ciclo de los mercados, podemos preguntarnos cuál es el miedo que impera en el mercado en este momento. Entonces, él dice, si lo que impera es el miedo a perder oportunidades, es muy probable que estemos en un mercado en euforia, con precios muy caros, y que lo más conveniente sería que salgamos de ahí inmediatamente. Esto pasaba, por ejemplo, en la burbuja de las .com de finales de la década del 90. O sea, salían a bolsa empresas que no tenían modelo de negocios, empresas que no tenían ganancias ni tenían perspectivas de tener ganancias algún día, y subían, o sea, y mucha gente se abalanzaba a comprarlas por el miedo a perder oportunidades. Pero también está el miedo contrario, que es el miedo a perder dinero. Eso pasaba, por ejemplo, en el peor momento de la crisis de 2008, donde las empresas habían caído a precios ridículamente bajos, pero no importaba, porque el miedo era que ya nadie quería perder dinero, entonces nadie quería estar posicionado en acciones, entonces había empresas baratísimas que seguían cayendo de valor, porque el miedo que imperaba en el mercado era el miedo a perder dinero, y a nadie le interesaba que hubieran oportunidades por doquier en las acciones que cotizaban en el mercado. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Howard Marks? ¿Cuál es el miedo que impera hoy en el mercado? A mi juicio, el miedo que impera hoy en el mercado es el miedo a perder dinero, porque hay un sentimiento negativo exagerado dando vuelta en los mercados y en los inversores. Entonces, ¿qué aconseja Howard Marks? Siempre ponerse del lado contrario. Si el sentimiento del mercado está eufórico y no quieren perder oportunidades, lo más recomendable es que nos pongamos defensivos y evitemos perder dinero. Y cuando el miedo que impera en el mercado es el miedo a perder dinero, donde todo el mundo está con sentimiento negativo, lo que tenemos que hacer nosotros es ponernos agresivos y aprovechar las oportunidades que el mercado nos está dando de comprar muy buenas empresas a muy buenos precios. Por último, ¿cuáles son los generadores de mercados bajistas en países desarrollados? Primero, como dijimos recién, fundamentos negativos no descontados en los precios más sentimiento de euforia lleva a mercados bajistas. Esto era lo que pasaba en la burbuja de las .com. O sea, fundamentos negativos, precios exagerados por la euforia, mercado bajista. Segunda causa, un evento negativo de alto impacto. Esto fue la crisis de las hipotecas subprime en 2008, que si bien es cierto que no fue una crisis generada en las acciones puntualmente, como sí fue la burbuja de las .com, en este caso los derivados que había sobre el sector inmobiliario hipotecario eran tan grandes que se propagaron al resto de los mercados y terminaron provocando una baja enorme de las acciones. Estos son los dos generadores de mercado bajistas. También, por supuesto, podríamos combinarlos, aunque creo que nunca o casi nunca ha pasado a lo largo de la historia. Entonces, lo que tenemos que decir es esto: ¿el coronavirus es un evento negativo lo suficientemente grande para llevar al mundo a una recesión? Yo por ahora creo que no, así que no creo que vaya a haber un mercado bajista. ¿Hay sentimiento de euforia en el mercado con fundamentos no descontados? Yo creo que no, así que yo creo que no es momento para pensar que va a venir un mercado bajista, a menos que efectivamente el coronavirus sea un desastre a nivel mundial y lleve al mundo a una recesión. Bueno, por último, lo caro o lo barato
siempre lo es en relación a otra cosa. Cuando hay gente que dice, no, lo que pasa es que los mercados están carísimos, los precios de las acciones están carísimos, yo pregunto con respecto a qué. El price earning del bono del Tesoro a 10 años en este momento es 147. ¿Por qué? Porque rinde 0,7%. El price earning de un bono corporativo AAA es 40, porque rinde 2,5. El price earning del Standard & Poor's, teniendo en cuenta los ajustes que se han hecho sobre las ganancias de las empresas durante las últimas 2 semanas, actualmente es 16. Entonces, lo caro o lo barato nunca lo son en términos absolutos, siempre lo son en relación a algo. Y nunca olvidemos que cuando invertimos en acciones no estamos comprando papeles con nombres y precios, estamos comprando empresas y cada empresa tiene sus características particulares, tienen sus negocios particulares y salen cada día al mercado a ver cómo crean valor para los accionistas. Así que si tenemos compradas buenas empresas que tienen buenos negocios, no tenemos que sentirnos afectados por la baja de los precios, porque lo que importa es eso, lo que importa es que tenemos buenas empresas y si nos ponemos nerviosos porque los precios bajan, podemos tomar decisiones demasiado imprudentes que después vamos a lamentar. Bueno, esto es con relación a Estados Unidos. Con relación a Argentina no tengo mucho para decir, solamente que hoy se pagó el A2M2 y que eso, bueno, genera un sentimiento positivo con respecto a los bonos en pesos, pero a la vez negativo con respecto a las acciones, porque a ver, si tenemos que pensar que los bonos compiten también con las acciones por rendimiento y por riesgo, en este momento tenemos acciones en la bolsa argentina muy baratas como Mirgor, Cablevisión, Central Puerto, Pampa, las transportadoras de gas y varias más, pero tenemos bonos en pesos que están pagando rendimientos del 30, 40, 50% en pocos meses. Entonces va a ser bastante difícil que los inversores argentinos se vuelquen a comprar acciones, siendo que tenemos bonos en pesos que tienen rendimientos muy interesantes a corto plazo y que de lo único que dependen es de que el gobierno nacional decida pagarlos o no, mientras que la inversión en acciones depende de muchísimos más factores. Así que la conclusión es, con respecto a Estados Unidos, hay pánico, mucha desconfianza, puede ser momento de compra para quienes son más tolerantes al riesgo, pero tengamos en cuenta que esto puede durar varios meses más porque además estamos en campaña electoral. Así que esto no necesariamente va a revertir enseguida, sino que esto puede durar varios meses más. Y el sentimiento negativo, como lo ven, todavía perdura. Y en Argentina tenemos que las acciones están baratas, pero podrían seguir estando baratas varios meses más, porque los bonos en pesos están dando rendimientos muy tentadores a corto plazo y dependen solamente de que el gobierno los quiera pagar. Así que va a ser medio difícil que los inversores se vuelquen a las acciones teniendo bonos en pesos tan interesantes. Así que si nos posicionamos en acciones ahora, tengamos en cuenta que, bueno, están baratas, pero podrían seguir estando baratas durante varios meses más, dependiendo de lo que suceda con los bonos en pesos. Así que, bueno, yo me despido dejándoles las vías de comunicación. Se pueden comunicar por la página web grupocarey.com.ar o enviando un mail a contacto@grupocarey.com.ar.